Bajo el gobierno del general José Pérez Estigarribia, siendo presidente de la República, que después va a llegar a ser mariscal, después de su muerte, ¿verdad? El 7 de septiembre del año 40, que saca un decreto por el cual crea esto. Y lo crea con el nombre de Museo Histórico Militar. ¿Era para qué? Era para ocultar la mayor cantidad posible de trofeos de guerra que estaban dispersados en distintas regiones del país, ya sea la Triple Alianza y que hablar de la guerra del Chaco. ¿Entendieron? Entonces el general Estigarribia da ese paso fundamental y crea nada menos que un instituto de historia y museo militar. Y así se va juntando estos. Y en gran parte le debemos a la donación de las personas, familias de los excombatientes, que suelen traer hasta hoy en día, inclusive porque la mayoría de nuestros abuelos se quejan de que sus hijos o sus nietos no valoran. Entonces traen aquí, antes inclusive de morir, o dejan un testamento en el cual pide por favor que se traiga eso. Todos los objetos que tenía en su casa que se traiga al Museo Militar. Por lo contrario se pierde. Todo tiene un valor histórico. Bueno, entonces ya le dije de que este fue creado en el año 1939 bajo el gobierno del general José Pérez Estigarribia y que administrativamente depende del Ministerio de Defensa Nacional. Bueno, este es el salón principal. Lo dividimos en dos etapas. A la izquierda tenemos la Triple Alianza y a la derecha la Guerra del Chaco. ¿Por qué? Porque tuvimos dos guerras internacionales, una en el siglo XIX, la de 1865 hasta 1870, ¿verdad? Que es la Triple Alianza, y la Guerra del Chaco, que es 1932 a 1935. Por cada pared, sobre todo, vamos a fijarnos un poquito hacia la izquierda, vamos a empezar ya nuestro circuito. Tenemos un mural que fue pintado por nada menos que por nuestro gran pintor paraguayo Roberto Oldencara. Roberto Oldencara fue un soldado cartógrafo que fue a la Guerra del Chaco con conocimientos de dibujo, y a medida que fue teniendo el tiempo como cartógrafo de los comandantes durante la guerra, fue dibujando. Era un excelente dibujante, dice Roberto Oldencara. Habrán escuchado ya su nombre. Después terminó la guerra, el gobierno paraguayo le premia y le envía a Roma, va a Florencia, donde son las mejores escuelas en pintura, ¿verdad? Nada menos que irse a Italia a estudiar pintura referente al óleo, sobre lienzo. Va a perfeccionar su conocimiento, porque el saber dibujar también requiere de un talento, ¿verdad? Así como ustedes van a ser periodistas, ¿cuál va a ser el talento de ustedes? El saber hablar, ¿verdad? Ese es el tema. El periodismo, el fuerte de un periodista es el saber hablar y cuidar la imagen, ¿verdad? Bueno. Entonces este representa la historia de la llegada del mariscal Francisco Solano López ¿a dónde? A Cerro Corá. Aquella es la cordillera de la Mambay. Llega con el resto de su ejército, 453 personas más o menos. Digo personas porque ya pocos eran los soldados que partieron de Asunción. Poquísimos llegaron los soldados, la mayoría eran ancianos, había mujeres, inclusive había niños. Por eso nosotros le llamamos, dentro de la historia militar, resto de su ejército. Bueno, ese es el general Bernardo Caballero. Entonces ya estamos con conocimiento. Bueno, vamos a ir avanzando acá, por favor, en este recorrido. Estas grandes banderas que ven acá son las banderas que devuelve la Argentina como trofeo de guerra en el año 1955, cuando era presidente de la República de la Argentina, el general Juan Domingo Perón, pues fue muy amigo del Paraguay. Devuelve como trofeo de guerra. Estas son banderas auténticas de la Triple Alianza, utilizadas por nuestro ejército durante toda la campaña de los 5 años. Esta es una reliquia. Ustedes van a fijarse, inclusive hay banderas que ya no tienen el escudo, ¿verdad? Inclusive van a ver escudos hechos a mano. El famoso, la figura del león, por ejemplo, ya totalmente hecho a mano. Estas son réplicas de cañones que son de madera. También la que está allá, que es la que fue utilizada para la filmación de la película Cerro Corá en el año 1970, cuando se iba a cumplir el primer centenario. Aquí van a fijarse, lastimosamente está todavía en el suelo, 3 cajones de bronce que hace poquísimo un señor de Cacupé nos donó, que creo que era de su bisabuelo y fue pasando de mano en mano
hasta un buen día decidió entregarnos a nosotros. Es totalmente de bronce y está hecho de la campana de la iglesia. O sea que es una reliquia. Pero ya está en camino el presupuesto para que le hagamos la famosa, la cureña que nosotros le llamamos para poder montar. Ese es de hierro, es de la época colonial, que también nos donó el Señor. Y le agradecimos muchísimo porque si él quería venderlo como hierro fundido lo hubiese vendido. Y usted sabe el valor del bronce como es ahora. Vamos a seguir. Esta gran cadena que ven acá, que está acá en el suelo, es la gran cadena que le salvó al ejército paraguayo durante 2 años, 8 meses en la confluencia del Paraguay, donde hay un lugar que se llama Humaitá. ¿Habrán escuchado? La iglesia de Humaitá. Más de algunos ya habrán conocido ese lugar. En ese río, en ese lecho, estaban 3 cadenas, 3 grandes cadenas como esta. ¿Era para qué? Para que las fuerzas navales aliadas no puedan llegar hasta Humaitá. Porque recuerden que en esa época también los buques eran acorazados, pero no eran de grandes toneladas, las que hoy en día ustedes saben, ¿verdad? Los portaaviones. Bueno, entonces se sirvió muchísimo esta cadena y esto lo mandó colocar el mariscal López. Después vino una gran creciente, pero ya con mucha razón, de 2 años, 8 meses nos salvó y bueno, después ya vino la hecatombe, ¿verdad? Pero sirvió muchísimo esta gran cadena. Hasta ahora nos reclaman algunos colaboradores de Humaitá de haberle traído la cadena de ellos. Bueno, pero esa ya es otra historia. Bueno, esta es la prensa de un periódico de la época de Carlos Antonio López, que tenía su forma de, alguien ya me preguntó, antes había los famosos siglos grabados, que son así maderas, hechos artesanalmente por nuestros indígenas que aprendieron los jesuitas. Recuerden ustedes que por historia del Paraguay habrán aprendido ya en periodismo, ¿verdad? Que los jesuitas fueron los que tuvieron las primeras imprentas en las principales reducciones, ¿verdad? Bueno, entonces ahí aprendieron los indígenas. Entonces, ¿qué aparece durante la Triple Alianza? Fue necesario para levantar la moral de la tropa. Entonces Mariscal López le ordena a ciertos soldados con capacidades intelectuales, ¿verdad? Entre ellos a nada menos que a Natalicio Talavera, que murió después del vaso Tucú, de una enfermedad del cólera. Y también le pide a Saturio Río, que fue uno de los grandes intelectos también durante la Triple Alianza, que fue el primer telegrafista, Saturio Río. Entonces se imprime esto en plena guerra, y este es el famoso periódico El Centinela, cuyos únicos 10 tacones originales se encuentran en este museo, muy valorado por los extranjeros y sobre todo por la prensa internacional. Nosotros le decimos tacones a las planchas xilográficas. Tacones, son de madera. Lastimosamente que a veces nuestro castellano, nuestro guaraní, vamos a lo que sabemos, ¿verdad? Así como el español a veces cuando viene a darnos clases nos usa ciertas palabras, ¿verdad? Que a nosotros nos parece fuerte, ¿verdad? El español tiene una forma de hablar, ustedes ya saben cuál es la palabra esa, ¿verdad? Vamos a seguir aquí. Entonces, y acá ya tenemos los proyectiles de diferentes calibres que se usó durante la Triple Alianza. Las estriadas son de los aliados. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían cañones estriados. ¿Qué significa eso para nosotros que somos militares? Ahora estoy de civil. El tubo de cañones así como está allá, ¿verdad? Ese tiene ranuras adentro. Eso permite que el proyectil cuando se dispara pueda dar una dirección, pueda girar, ¿verdad? Y pueda tener una dirección X para llegar al objetivo. Porque si el tubo de cañón es totalmente liso, solamente va a ir hasta cierta dirección, no va a tener esa rotación. No va a tener esa rotación. Lógico. Bueno, entonces, esto por ejemplo se fabricó en Paraguay, ya ven ya la forma en que se fabricó, ¿verdad? No se ve perfectamente que se construyó en Paraguay, ¿verdad? Lisos. Estos también son de la artillería brasileña. Aquí van a encontrar, justamente, vayan acercándose un poquito más. Aquí hay una figura, ¿verdad? Que
que nos enseña los distintos modelos de proyectiles. La Weaver, que es inglesa, que fue fabricada en Inglaterra, que también fueron disparados por los buques aliados. Estos proyectiles, gracias a Dios, en la zona de la campaña de Humaitá, que está en la zona de Ñembocu, ¿verdad?, hacia Paso del Padre y compañía, en gran parte no explotaron. ¿Por qué? Porque las tierras eran fangosas, hay muchos esterales. Entonces al caer ahí la espoleta fallaba. Entonces algunos soldados paraguayos muy ágiles, porque nosotros los paraguayos somos muy hábiles, ¿verdad?, somos muy talentosos para ciertas cosas, ¿verdad? Entonces le decían a los comandantes que ellos podían recoger esto de los campos de batalla. Entonces, y el soldado que traía esto completo con su espoleta, entonces era premiado con un jarro de maíz. Es decir, que él se aseguraba en el día cenar mucho más que su camarada. Ese era su premio, un jarro del otro. Imagínense cómo vivían ellos, ¿verdad? Lastimosamente que los cuarteles el servicio militar terminó, ¿verdad? Pero ayuda mucho al varón, al menos a sobrellevar la vida después. Si pasó por el cuartel, va a saber lo que es estar dentro de un ámbito, ¿verdad?, dentro de una disciplina, y aprender, hasta de Boy Scout, por ejemplo, uno le sirve mucho. Hasta los cuerpos de bomberos, por ejemplo, ahí se aprenden muchas cosas también con los bomberos. La Cruz Roja también, ¿verdad? Bueno, entonces el premio era que recibía un tarro de maíz. Ese era su premio, imagínense. Y mientras tanto, López mandaba a fabricar cañones de estos calibres. Entonces se llegó a usar otra vez por los aliados. Esa es la explicación que hay. Y este es parte de un fierro fundido que, antes que me olvide, nosotros tuvimos una fábrica de hierro que se llamó la fundición de hierro de Ucuy, que está en la Rosada, ¿verdad? Y este es uno de los moldes. Ahí también hay muchas cosas. Sí, el resto todavía quedan ahí. Y aquí van a ver todavía muchos proyectiles todavía, y metrallas que también se disparaban por los cañones. Metralla es la que está en aquella figura, tenían balines adentro, y cuando chocaba por el objetivo, de esta forma explosionaba y se rompía como una granada. Entonces también causaba víctimas. Acá van a ver proyectiles de piedras. Ustedes me preguntan por qué. Porque para la batalla de Piribehuy en 1869, el 12 de agosto de 1869, la famosa batalla de Piribehuy, que se peleó ahí en la plena ciudad, ¿verdad?, cerca de la iglesia, ya no sobraban los proyectiles reales. Entonces, ¿qué hacía el soldado paraguayo? Le ponía piedra, moldeaba la piedra y con eso le disparaba al aliado. Hasta con pedazos de vidrio se peleó, imagínense. Hasta con cachos de coco ese. Y estos son elementos de salva que usaban los marinos paraguayos cuando los buques se acercaban lo más posible, ¿verdad? Y se hacía el famoso abordaje, el famoso piratería. Y acá está la famosa media luna, la que los muchachos le pasaban ahí por el cuello. Bueno, estos son armas mortales. Las que están allá. Son de nosotros. Y por ahí, si era un poco más duro, tenía